Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy voy a explicarles qué es y qué hace el Poder Judicial. El Poder Judicial en México es el encargado de cuidar que todos respetemos las leyes y la Constitución, de resolver los conflictos que haya entre dos o más partes, y también de aclarar dudas que puedan surgir de las leyes a través de la interpretación. La labor del Poder Judicial pues es realmente muy importante para el equilibrio de los poderes, porque son quienes pueden evitar que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo se pasen de listos y tomen decisiones que vayan en contra de lo establecido por nuestra Constitución. Ahora, el Poder Judicial no solo atiende a políticos o ricos, como siempre nos lo han hecho saber, sino que todos los temas que generan un conflicto entre dos personas o dos municipios o estados o hasta en dos poderes, quien resuelve todas estas situaciones son el Poder Judicial. Si tú vas y te divorcias, lo ve el Poder Judicial. Si dos estados están peleando por un territorio, también lo resuelve el Poder Judicial. El Poder Judicial, de acuerdo con nuestra Constitución mexicana, estaba conformado por la Suprema Corte de Justicia. Y digo estaba conformado porque ya existe una nueva reforma. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el Poder Judicial estaba conformado por la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal Electoral, por los plenos regionales, los tribunales eh, colegiados de circuito, los tribunales de circuito de apelación y los juzgados de distrito. Antes, el Poder Judicial se organizaba por dos criterios según el territorio que atiendan. Cada una de estas figuras que acabo de mencionar y según los temas que atendían. Unos atendían temas civiles, otros atendían temas penales, otros laborales, etcétera. La Suprema Corte de Justicia es el máximo juez cuando se refiere a cuidar, valer, interpretar la Constitución. De acuerdo con lo anterior, la Suprema Corte se conformaba por 11 ministros que duraban 15 años en el cargo y que, como hemos visto, se elegían de acuerdo a la propuesta del presidente, pero eran votados por el Senado. Ahora, con la nueva reforma, el Poder Judicial, en su órgano máximo, que es la Suprema Corte de Justicia, la reforma planteó disminuir de 11 a 9 ministros, que durarán en su cargo 12 años en lugar de 15. También con esta nueva reforma se propuso eliminar además las dos salas en las que se organizaba la Corte. Es decir, anteriormente se dividía en dos salas, una de asuntos civiles y penales y otra de asuntos laborales y administrativos, como que para resolver de forma más ágil todos los juicios y de forma separada. Y con esta nueva reforma se tendrán que resolver todos, absolutamente todos en el pleno, es decir, todos juntitos como equipo. Y finalmente, también esta nueva reforma propuso ajustar los sueldos para que ningún ministro gane más que el presidente o presidenta. Otro gran cambio es que se eliminará el Consejo de la Judicatura Federal, que era el órgano del Poder Judicial que veía los asuntos administrativos relacionados, por ejemplo, por los recursos del Poder Judicial, los trabajadores, los pagos, la organización y asuntos de disciplina y control. Y ahora, para suplir a este órgano, eh, se crea un órgano de administración judicial y un órgano tribunal de disciplina judicial, que serán conformados por 5 personas que durarán 6 años en su cargo. Algunos puntos adicionales que quiero incluir de esta nueva reforma son que poder se prohíbe que el Poder Judicial tenga sus propios fideicomisos, y ahora la parte fundamental, que es el método de elección.
de las personas juzgadoras. Para todos los casos, la reforma propone 3 etapas. 1, la integración de la lista de los candidatos. 2, las campañas. Y 3, las elecciones. Empezando por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de la Sala Superior, del Tribunal Electoral y los magistrados del nuevo órgano, que es como lo VIP. El punto es que para cada vacante de estos puestos, los 3 poderes deberán proponer a los posibles candidatos y nosotros tendremos que votar para que una de estas personas sea candidata. Es importante que cada candidato cumpla con los requisitos como ser abogado o abogada, tener por lo menos 8 de promedio general en la licenciatura, 9 de promedio en las materias relacionadas, 5 años de experiencia laboral y algunas cartas de recomendación. También se propuso que estos mismos requisitos sean llevados a cabo para magistrados de circuito y los jueces de distrito. También dentro de esta reforma se propone que los juicios fiscales tendrán como tiempo máximo para dar resolución 6 meses. Si el juicio excede, el juez va a ser sancionado. Con referente a la elección de jueces y magistrados, quiere decir que la gente por fin conocerá quién imparte justicia. La gente se sentirá verdaderamente representada por un juez porque ellos mismos van a elegirlos. Ahora, ¿cuáles son los puntos negativos que nos trae esta reforma? Realmente la corrupción no se va a acabar, va a continuar. No conoceremos quiénes imparten justicia en materia de narcotráfico y la posibilidad de que violenten nuestros derechos va a aumentar. Porque